Buenas tardes. Un doble placer porque es una doctora ponente que tengo de maravilla para ahora. La doctora Ruth Dionisio Avendaño. La conozco de hace tiempo, gastroenteróloga pediatra formada en el INP. Está encargada además del área de gastroenterología pediátrica y de esas cosas de endoscopía en el GEA González. Es compañera nuestra en el consultorio 740 y hace fisiología gastrointestinal también. Entonces es toda una erudita en el tema que nos va a presentar. Eh, con mucho gusto, eh, sirva de preámbulo nada más la utilidad de la endoscopía en el abordaje del paciente pediátrico con síntomas digestivos y manos a la obra. Manos a la obra y al mal paso darle prisa. Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Peñalosa esta invitación a poder compartir con ustedes este espacio académico con respecto a algo que hago todos los días. Y también, por supuesto, les agradezco a ustedes, a mis amigos, por estar aquí, por su tiempo y por su presencia. Entonces, vamos a hablar de la utilidad de la endoscopía en el abordaje del paciente pediátrico que tiene síntomas digestivos. A manera de preámbulo, voy a comentarles el significado de la palabra endoscopía. Endoscopía viene etimológicamente de la palabra endo, que significa dentro, iscopein, que significa observar o mirar, y por lo tanto la definición de la palabra endoscopía pues es ver por dentro del tracto digestivo. Y bueno, este procedimiento tiene varias finalidades. Aparte de observar y poder caracterizar diferentes partes del tejido gastrointestinal, nos sirve para tomar biopsias, para tomar material biológico y poder establecer ciertos diagnósticos, como es el caso de la esofagitis eosinofílica, que es un trastorno, es una enfermedad que el diagnóstico es totalmente histopatológico, obviamente acompañado de la clínica y de ciertos parámetros bioquímicos. Como en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, que el diagnóstico también se basa en el patrón histopatológico que encontremos. Y los estudios de endoscopía, aparte de ser diagnósticos, tienen la ventaja de que en el mismo procedimiento podemos otorgar un tratamiento endoscópico. Por ejemplo, detener un sangrado, retirar un cuerpo extraño, poner una sonda de gastrostomía, una sonda de alimentación, detener cerrar una abertura quirúrgica, ya sea traumática, accidental, o sea una fístula que se haya formado de forma intencionada. Entonces la endoscopía no solamente nos sirve para dar un diagnóstico, también para otorgar algún tratamiento. Aquí les presento al protagonista de esta plática. Este es un endoscopio flexible. Anteriormente quiero nada más hacer una mención de que la endoscopía se empezó a desarrollar en el siglo XX. Y el padre de la endoscopía es el doctor Philip Bossini, quien diseñó este instrumento en 1806. Y aquí tenía, bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien, pero es una velita con la cual se apoyaban para poder iluminar el tracto digestivo. Y bueno, estos endoscopios que se utilizaron en un inicio eran endoscopios rígidos, eran tubos que servían para hacer una esofagoscopía. Afortunadamente, con la tecnología, el avance de la tecnología, pues actualmente ya contamos con estos instrumentos. Este es un endoscopio flexible que tiene una cabeza de mando, la cual la tomamos los endoscopistas con la mano izquierda y nos sirve para flexionar y poder dar dirección al endoscopio hacia la derecha, hacia la izquierda. Tiene un tubo de inserción, que es este largo, para introducirlo ya sea por la vía oral o por el recto. Y la parte final del endoscopio es un rubrer
que tiene la capacidad de poder flexionarse en ángulos de más de 90 grados para poder girar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Y por este lado tiene una parte que se conecta a una consola donde se va a mandar la imagen y se va a poder transmitir en una pantalla. Tenemos diferentes calibres de endoscopio. Inicialmente, pues como en todo en medicina, siempre fueron diseñados para adultos, pero pues como se ha visto que las patologías también son en todas las edades, pues actualmente ya existen endoscopios ultrafinos. Vean el calibre, es de 4 milímetros. Estos endoscopios cuentan con una lente por donde vamos a ir viendo y guiándonos para poder avanzar. Tienen un canal de trabajo que es muy importante, ya que a través de este canal de trabajo podemos introducir diferentes instrumentos que nos van a poder permitir tomar una biopsia, introducir dispositivos para poder hacer una terapéutica, o algún cepillo también para poder hacer algún cepillado. Y la parte distal del endoscopio, les comentaba, se conecta a esta consola. Estos ya son de última tecnología y la imagen la vamos a poder compartir con todas las personas que se encuentran en el área de endoscopía, a diferencia de este y de los endoscopios que todavía había en el siglo pasado, en los cuales se conectaban, se pegaban totalmente al ojo, eran monoculares y solamente la persona que hacía la evaluación era la que era capaz de mirar y nos iba contando o iba contando al público qué es lo que se observaba. Actualmente, pues ya todos podemos disfrutar de la imagen que se observa. Y hay endoscopios ya más avanzados que tienen doble canal de trabajo, con los cuales se pueden otorgar terapéuticas más especializadas, como por ejemplo funduplicaturas, gastroplexias, ¿sí? Estos todavía no los tenemos tan pequeñitos como para poder utilizarlos en pediatría. Ya entrando a la plática, tenemos diferentes tipos de endoscopía, dependiendo del área que estemos investigando. Entonces, tenemos endoscopía digestiva superior, la cual nos va a ayudar a evaluar el tracto digestivo superior, que es esófago, estómago, la primera y la segunda porción del duodeno, aunque muy frecuentemente podemos llegar más allá de estas porciones del intestino delgado, tercera y tal vez cuarta porción del intestino. La colonoscopía, la cual puede evaluar el recto, el ano, el recto sigmoides. Hablamos de colonoscopía corta cuando llegamos hasta el ángulo esplénico, colonoscopía completa cuando llegamos al ciego y canalizamos o canulamos y observamos los últimos 10 centímetros del ilion terminal. Estos tipos de endoscopía son como endoscopía básica y es la que más frecuentemente hacemos en pediatría. Sin embargo, hay otros tipos de endoscopía que requieren un entrenamiento más especializado y también se hacen en la edad pediátrica, como es la colangiografía, la cápsula endoscópica, la enteroscopía y el ultrasonido endoscópico. ¿Sí me escuchó? Vamos a empezar por la endoscopía digestiva superior o esófago-gastroscopía. Aquí puse una tabla donde se encuentran las causas más frecuentes por las cuales tenemos que hacer alguna endoscopía. Resalté las que hacemos y que vemos más frecuente en pediatría. Sin embargo, hay muchos otros motivos por los cuales un paciente puede llegar a requerir endoscopía. Y para no hacer tediosa esta presentación, quise mostrárselo con cuadro clínico de pacientes que he tenido en mi experiencia. Y entonces quisiera que se grabaran estas imágenes. Estas imágenes corresponden a un tracto digestivo normal. Esto es lo que vemos al entrar la entrada de la vía aérea, las cuerdas vocales, esófago proximal, esófago medio, esófago distal. Si observan la mucosa, se ve muy lisita, se describe como asalmonada y pues alcanzamos a ver el patrón de los vasos sanguíneos muy perfectamente. Ya en cámara gástrica, a la retrovisión,
esta es la región cardioyatal. Vemos cómo el tejido, la región cardioyatal adosa perfectamente al endoscopio. Igual es una imagen normal, curvatura menor. Aquí vemos cómo los pliegues gástricos se distienden, se aplanan a la insuflación y llevan un trayecto hacia el antro gástrico. Y esta es la primera porción duodenal. También se ve muy bonita. Esta es la unión esófago-gástrica. Cuando estamos frente a la unión gastroesofágica, con muy poquito, con insuflar muy poquito con aire esta región, el esfínter se abre y nos permite el paso del endoscopio a la cámara gástrica. Acuérdense de esto. Aquí nuevamente pliegues. Un antro, aquí esta no está tan normal, pero era la mejor imagen que me encontré. Tiene un poquito de eritema. Y primera y segunda porción duodenal. Entonces, voy a describir este caso clínico de un niño que llegó de 5 años de edad. Como único antecedente, previamente sano, como único antecedente de importancia, tenía que 6 semanas previas había cursado con una infección respiratoria, para lo cual recibió un tratamiento antibiótico. Posterior a eso, empezó con historia de regurgitación, vómitos de comida no digerida y acudió con diferentes médicos. Recibió tratamiento específico para reflujo gastroesofágico a dosis terapéuticas. Sin embargo, el síntoma que era vómito no remitió. Entonces, cuando vemos a un paciente por primera vez por síntomas de reflujo gastroesofágico, pues el diagnóstico es clínico. En ese escenario, pues no hay necesidad de hacer una endoscopía, pero ya cuando el paciente recibió tratamiento adecuado a dosis óptimas, con inhibidor de bomba de protones, con procinético y no hay mejoría, es mandatorio hacer un estudio de endoscopía. Aquí les muestro las imágenes. La mamá decía que vomitaba pedacitos de jamón y efectivamente me encontré los pedacitos de jamón en la endoscopía. Cuando encontramos alimentos en la parte proximal, en el esófago, pues el paciente siempre se tiene que intubar para asegurar la vía aérea. Aquí, comparado con las imágenes que les mostré en un inicio, el esófago se ve dilatado. ¿Sí? Con mucho cuidado se aspiraron algunos residuos de esos alimentos y otros avanzaron hacia la cámara gástrica. Aquí sí notan cómo está totalmente cerrada la unión gastroesofágica. Les mostré una imagen donde les comenté en un inicio que con poner poquito aire, insuflar un poquito de aire, el esfínter se abre. No era la situación de este paciente. Entonces el diagnóstico, bueno, a la retrovisión aquí como vemos, el hiato adosa muy bien, cierra muy bien, abraza el endoscopio. El diagnóstico endoscópico de sospecha con estos hallazgos fue de una probable acalasia, que es muy raro, muy poco frecuente en esta edad. Es más, aún así en adultos es una patología poco frecuente. Perdón. Se le hizo un esofagograma y efectivamente pues se observó el esófago dilatado que ya habíamos observado en la imagen endoscópica. Y aquí una imagen muy característica que se llama en punta de lápiz o en pico de pájaro, donde el medio de contraste pasa de forma filiforme. Y finalmente, pues este diagnóstico es un diagnóstico que tenemos que tener un respaldo manométrico para poder tomar una conducta quirúrgica. Se le practicó una manometría esofágica, que es la siguiente. Les quise poner 2 imágenes. Esto es un esófago normal. Esto corresponde al esfínter esofágico superior, esfínter inferior, cuerpo del esófago. Aquí la onda peristáltica es progresiva, va de arriba hacia abajo. Y bueno, aquí lo que vemos, los colores corresponden a una presión específica. Entre más rojito, la presión es más alta, entre más azulito, la presión es más bajita. Esa es la manometría, en donde se ve el esfínter superior, el esfínter inferior, y aquí al momento de la deglución no se desencadena una onda peristáltica. Se hacen barras, que a esto se le llama presurización, quiere decir que incrementa la presión intraesofágica, pero no hay una peristalsis, e incrementa precisamente porque aquí el esfínter no se relaja durante la deglución, como es el caso de aquí. Aquí ven que
la colorimetría se pierde porque baja la presión y en este caso aquí incrementa, ¿no? Entonces, esto corresponde totalmente, sin duda, a una calasia. Entonces, aquí en este caso clínico, quiero resaltar que aunque el paciente presentaba vómitos y regurgitación, pues en los libros, si ustedes leen, van a ver que en la calasia el síntoma pivote que siempre se describe es la disfagia. En los niños es difícil que a veces por la edad puedan expresar el síntoma, lo puedan explicar, entonces hay que ir interrogando muy dirigido. Este es un paciente de 7 años. La mamá refería que tenía como selectividad alimentaria o aversión a ciertos alimentos. Y el síntoma, porque se estaba investigando, era tos. Entonces se pensaba que la tos era un síntoma atípico de reflujo y que era secundario a reflujo gastroesofágico. Esto la mamá nos hizo notar que siempre que comía, tenía la necesidad de tomar agua. Entonces tomaba mucha agua siempre durante la ingesta de alimentos. Y ya cuando interrogamos al paciente, pues el paciente refería que precisamente lo hacía porque la comida no le bajaba, no le pasaba. A diferencia del otro, este paciente tuvo mejoría importante con el uso de inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, a suspender los tratamientos, nuevamente recidivaba la tos. Cuando encontramos algún síntoma atípico y que sospechamos que es secundario a reflujo gastroesofágico, también es importante hacer el abordaje con una endoscopía diagnóstica, ¿no? Esa es la endoscopía. Esófago proximal, a lo mejor pudiéramos pensar que se ve más o menos normal, no se ve nada que llame la atención. En esófago medio, si alcanzan a ver así como que se están formando anillitos, ¿no? Y en esta imagen se ven algunos pliegues longitudinales que llegan hasta la unión gastroesofágica. En esta imagen igual se ven como anillitos, no se ven tan definidos. Y bueno, aquí la sospecha era una esofagitis eosinofílica. Y el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, acuérdense que había comentado en un inicio, tenemos que tener ciertos criterios histopatológicos para poder establecerlo. En este caso se trató de una esofagitis eosinofílica. Este caso que les presento es un caso leve, ¿no? Porque hay pacientes, sobre todo en literatura, que presentan síntomas que el paciente está gritando, tengo esofagitis eosinofílica, ¿no? Y esos síntomas son, por ejemplo, que lleguen a urgencias porque se les quedó atorada la comida, que lleguen por obstrucción del esófago por un alimento, por impactación del alimento, y precisamente porque el esófago sufre traquealización, ¿sí? Ven aquí que se ven los anillitos, todas estas zonas de fibrosis. A veces la fibrosis es tan intensa que se va cerrando la luz del esófago y eso hace que se impacte el alimento. Aquí alcanzamos a ver algunas, muy sutilmente, algunas manchitas blancas que a veces nos puede confundir con un cuadro de infeccioso como de cándida, ¿no? Aquí también. Por eso es importante conocer el escenario del paciente. Bueno, como la esofagitis eosinofílica me gusta mucho, aquí les puse todas las imágenes posibles que podemos encontrar en esofagitis eosinofílica. Y no quise perder esta oportunidad para platicarles qué síntomas puede tener un paciente con esofagitis eosinofílica para que si en algún momento de nuestra trayectoria profesional nos cruzamos con alguno de estos pacientes podamos identificarlo. Estos pacientes característicamente comen muy lento, mastican excesivamente los alimentos, precisamente por esta sensación que presentan de disfagia. Tienen que lubricar el bolo alimentario, por lo que siempre toman agua, dan un traguito y toman agua, otro traguito de comida y toman agua. Y tienen que repetir degluciones para facilitar el trago, ¿sí? De forma inconsciente evitan los alimentos que les generan o que les desencadenan estos síntomas. Y a veces son aquellos niños que no pueden pasar píldoras, que las tienen que triturar. No quiere decir que todos los que no pueden pasar píldoras tengan esto, pero son algunos síntomas que se pueden presentar en esta entidad. Otro de los motivos por los cuales pudiéramos requerir algún estudio de endoscopía es una esofagitis infecciosa.
y dentro de las que más frecuentemente vemos en la población pediátrica es la esofagitis por cándida. Si ven, esta imagen se parece mucho a una de las imágenes que les mostré de esofagitis eosinofílica, donde se ven puntitos blancos. A veces nos puede confundir con una esofagitis por cándida y que sea una esofagitis eosinofílica o viceversa. Por eso es importante aquí tomar un cepillado o una biopsia para poder tener el apoyo de patología y poder establecer el diagnóstico, sobre todo cuando la historia clínica no es tan consistente. En estas tres imágenes, pues ya el diagnóstico es los hallazgos endoscópicos son muy característicos y pues no hay duda de que hay aquí una infección por cándida. Esto lo podemos observar en pacientes inmunocomprometidos o en los que utilizan inhibidores de bomba de protones por mucho tiempo. Y otro tipo de esofagitis y que puede producir dolor durante la alimentación, disfagia, dolor retroesternal o simplemente rechazo al alimento, son esofagitis infecciosas como la esofagitis por virus de herpes simple y esofagitis por citomegalovirus, que dan como hallazgos muy inespecíficos, pero pues ya con la biopsia pues se busca de forma intencionada estos microorganismos. La endoscopía también nos sirve para evaluar alteraciones anatómicas en el tracto digestivo. Este es el caso de un paciente que presentaba tos y tenía una fístula traqueoesofágica, ¿no? En pacientes que tienen ingesta de cáusticos, nos sirve para evaluar qué tan grave es la quemadura, hasta dónde avanzó y qué opción de tratamiento podemos otorgar. En pacientes que nacieron con alguna malformación anatómica, como la atresia esofágica, pues es frecuente que algunos lleguen a desarrollar estenosis posterior a la cirugía de atresia esofágica. Entonces se observa, se caracteriza la estenosis, la localización, el tamaño, y en este mismo procedimiento se puede otorgar una terapéutica que consiste en la dilatación de la estenosis, ¿no? Se pasa una guía por este hoyito, la estenosis, y luego de ahí se pone un balón para dilatar este sitio. Y esto lo hacemos con ayuda también y guiado por fluoroscopía, ¿no? Se franquea el sitio de la estenosis, se insufla este balón que lo vamos sirviendo por fluoroscopía y en la imagen endoscópica vemos aquí cómo se rompen las fibras de la estenosis. Y estos son los dispositivos que utilizamos para hacer ese procedimiento. En la actualidad también existen estos que son stents. Inicialmente eran metálicos, pero ya con la evolución de la tecnología, pues hasta ya hay autodegradables, que se coloca el stent, se mantiene por 6 meses y en 6 meses se degrada solito sin necesidad de hacer alguna extracción endoscópica. Y como les comentaba que nos sirve para evaluar la anatomía, aquí les puse unas hernias. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré al inicio de cómo la mucosa abrazaba, se pegaba perfectamente al endoscopio? Pues aquí está totalmente holgada ese hiato, ¿no? Está abierto, se trata de una hernia tipo 1 y una hernia tipo 3, ¿no? Donde está el fondo gástrico, perdón, el esófago y el fondo gástrico. Diferentes tamaños, esófago normal o hiato normal y esófagos con hernias gigantes. También es de utilidad en el seguimiento de pacientes que fueron operados de funduplicatura. Esta es una niña de 16 años que se operó por reflujo gastroesofágico patológico con múltiples tratamientos de inhibidor de bomba de protones, procinético y con una pechimetría totalmente patológica. Si ven en el control postquirúrgico, aquí tiene el nuevo hiato que le hicieron, bueno, a la funduplicatura más bien, que se ve que abraza también perfectamente al endoscopio. Y este es un niño de 13 años de edad que lo operaron a los 5 años de edad por reflujo. Si ven ya desde la entrada, aquí vemos cómo se rompe la mucosa, se le llaman erosiones. Ya tiene una esofagitis erosiva y a la retrovisión, pues ya no tiene funduplicatura, ¿no? Así se vería el cambio de una funduplicatura y en este ya no lo observamos. Y esta es una paciente que evolucionó con disfagia postquirúrgica. A diferencia de las otras, pues esta quedó más apretada. Se documentó con otros estudios de imagen
y de fisiología digestiva para poder tomar la decisión de que se tuviera que reoperar. Bueno, estas imágenes son de Atlas para que vean en el control posquirúrgico de las funduplicaturas todo lo que nos podemos encontrar, hasta parecen nudos, ¿no? O que la funduplicatura migra hacia el esófago. También la endoscopía es de utilidad, aunque no lo vemos tan frecuentemente en la edad pediátrica, pero sí existen casos en el diagnóstico, en el seguimiento de pacientes con esófago de Barrett. En el esófago de Barrett, pues vamos a ver el cambio del epitelio a epitelio columnar. Aquí se ve muy bien dónde termina el esofágico y dónde empieza el Barrett. Aquí ya vemos cambio en el patrón criptoglandular, y pues aquí ya totalmente están creciendo nuevas, ahí zonas verrucosas. Otra vez imagen donde vemos perfectamente el cambio de los epitelios en esófago de Barrett. Y ambas imágenes corresponden a un paciente que tenía síntomas de reflujo gastroesofágico. Quiero recalcar que hasta el 60% de los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener una endoscopía normal. Con esto quiero decir que no todos los que tengan reflujo van a tener esofagitis erosiva, pero sí van a tener reflujo. Entonces, ambas, aunque esta sea normal, el paciente tiene reflujo gastroesofágico. El estándar de oro para establecer este diagnóstico, recuerden que es el monitoreo de pH con impedancia de 24 horas. Y bueno, cuando encontramos la evidencia de que ya tienen erosiones, ya no hay necesidad de hacer el monitoreo de 24 horas. Entonces, la utilidad de la endoscopía en el seguimiento de estos pacientes, sobre todo de estas patologías, en la presencia de esofagitis, en esófago de Barrett, en enfermedad celíaca, para ver el conteo del infiltrado linfoepitelial, en el seguimiento de úlcera péptica, para el diagnóstico de varices esofágicas, para el seguimiento, para la clasificación de las varices y también para predecir el pronóstico y también para ver cómo va la erradicación en caso de que se dé tratamiento de erradicación. Es muy importante en los pacientes con antecedentes de poliposis familiar o en la presencia de linfomas. Bueno, aquí les hablé prácticamente de la endoscopía diagnóstica, pero recuerden que en pediatría, de los motivos más frecuentes por los cuales hacemos endoscopía terapéutica es la extracción de cuerpos extraños, la colocación de sondas de alimentación nasoyeyunales en pacientes con desnutrición, en caso de las colonoscopías para realizar polipectomías, también para colocación de gastrostomía endoscópica. Ya con los nuevos instrumentos que tenemos se puede colocar una gastrostomía endoscópica que es de recuperación más rápido que la cirugía convencional. Y para la obtención de muestras, específicamente en estas patologías, enfermedad celíaca, enteropatías perdedoras de proteínas, en eosinofilia, en esófago de Barrett, en esofagitis infecciosas, que los hallazgos endoscópicos no son tan específicos o tan patognomónicos, pues no es necesaria la biopsia. Y para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Este es el motivo más frecuente por el cual tenemos que hacer endoscopía terapéutica y se trata de la extracción de cuerpos extraños. Este es un niño que estaba en el dentista y les ponen como una trampa para que no se les vayan los instrumentos y los dientecitos, pero se les fue este ganchito, ¿no? Entonces, pues ya se tuvo que quitar. Este es de un bebé como de 8 meses que la mamá lo tenía cargando y pues como se los ponen aquí en el hombro, el bebé muy interesado del arete se tragó el arete. Una moneda en tercio proximal de esófago, una moneda en antro. Si ven un hoyito, un píloro muy pequeñito, pues esta moneda no iba a pasar. Y quiero aprovechar la sesión también para hacer un comercial y que puedan revisar este artículo. Este artículo lo hicimos en el Hospital Gea González. Es la experiencia de 10 años de pacientes que llegaron con la ingestión de un cuerpo extraño. No les voy a decir todo, nada más lo más importante. Fueron 137 pacientes que ingresaron por sospecha de cuerpo extraño. Se encontró cuerpo extraño en 102 pacientes. Y el cuerpo extraño más frecuente fue una moneda. El sitio, el tracto digestivo tiene diferentes estrecheces fisiológicas.
El sitio o la estrechez más frecuente es en el cricofaringio, en el tercio proximal del esófago. Y pues el retiro del cuerpo extraño fue exitoso en todos los pacientes. Lo importante de este artículo es conocer en qué momento se tiene que hacer la endoscopía, ya que hasta el 80% de los cuerpos extraños ingeridos pueden avanzar por el tracto digestivo sin requerir ninguna intervención. A veces los papás ni se enteran, hasta que ven en la evacuación la moneda o el juguetito ya supieron que hubo una ingesta de cuerpo extraño. Bueno, hay ciertas contraindicaciones por las cuales no se podría hacer un estudio de endoscopía. Que tenga perforación digestiva, que esté inestable con respecto a la vía aérea o cardiopulmonar, que tenga deterioro pulmonar y neurológico. Primero, recuerden, pues es el ABC, y una vez que se tiene bien asegurado eso, se puede proceder a una endoscopía con seguridad. Y dentro de las contraindicaciones relativas es la cirugía reciente, coagulopatía o sepsis. Aquí unas varices esofágicas pequeñas, unas varices esofágicas grandes, nos sirve para clasificar qué tipo de varices esofágicas tienen los pacientes con hipertensión portal y si tienen riesgo de sangrado en breve para poder planear un tratamiento para ellos. Otros hallazgos que también nos pueden dar información, vean estos pliegues cómo se encuentran engrosados, la mucosa no se aprecia que sea distensible y bueno, no llevan el trayecto hacia el píloro. Pacientes que toman AINES, pues muchas ulceritas, ¿no? Ahora voy a hablar brevemente de la colonoscopía. A diferencia de la endoscopía, en la cual solamente requerimos ayuno para poder realizar este procedimiento, en la colonoscopía el paciente requiere una preparación especial para poder limpiar toda la materia fecal y que podamos observar a detalle la mucosa del intestino y poder establecer un diagnóstico y otorgar una terapéutica. Si el intestino está limpio, nos facilita mucho la técnica y nos incrementa la tasa de éxito para poder hacer detección de diferentes cosas que nos podamos encontrar en el intestino. Y bueno, en niños adolescentes se puede hacer en decúbito lateral izquierdo y en niños más pequeñitos, escolares o lactantes, se hace en decúbito dorsal. Todas corresponden a imágenes normales del colon. El orificio del apéndice. Acá está la válvula ileocecal. Y si observan, la mucosa se ve rosita, vemos el trayecto de los vasos sanguíneos y estas corresponden a todas las austras, ¿sí? Es normal este hallazgo endoscópico. Y el motivo más frecuente por el que tenemos que hacer una endoscopía en pediatría es por la presencia de sangrado, específicamente rectorragia, ¿sí? Que es sangre roja fresca, como cuando tenemos epistaxis. Entonces, dentro de los motivos más frecuentes son pólipos hiperplásticos, pólipos juveniles o pólipos benignos. En estos estudios de colonoscopía podemos, aparte de que los podemos identificar, también los podemos retirar. La mayoría de estos tienen un pedículo con el cual están adheridos a la pared del intestino y esto nos facilita poder retirar el pólipo. Si llegáramos a tener alguna complicación como una perforación, se puede cerrar también por endoscopía terapéutica, ¿no? Este es un pólipo. Generalmente se infiltra una sustancia abajo en la base del pólipo para elevarla y disminuir el riesgo de perforación. Se quita, aquí se vi un pedacito de la muscular. Entonces, como una paciente foráneo, preferimos colocar unos clips para asegurar que no estuviera perforada y la evolución fue satisfactoria. No se hace en todos los pacientes. Este es un paciente que vino por sangrado de tubo digestivo. La sospecha inicial era que tenía rectorragia, la sospecha inicial era un pólipo, pero terminó siendo una úlcera en la válvula ileocecal. Aquí el diagnóstico fue una colitis eosinofílica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la colonoscopía? Número 1, sangrado rectal. Cuando tenemos a un paciente que tiene melena y que ya le hicimos endoscopía superior y no encontramos el motivo del sangrado, hay que hacer una colonoscopía. Cuando hay diarrea crónica,
de origen desconocido, cuando también tenemos dolor abdominal crónico, es parte del abordaje. En las indicaciones terapéuticas, pues principalmente es la polipectomía. Y dentro de las contraindicaciones de la colonoscopía tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas, peritonitis, perforación intestinal, colitis fulminante, tromboembolia pulmonar. Y las relativas son estas. Porque a veces el sangrado pues necesita también que lo podamos detener mediante endoscopía. Entonces ahí, aunque pues esté sangrado, hay que entrar. Y ahora voy a hablar un poco con respecto a los estudios de alta especialidad que también se pueden realizar en la población pediátrica. Uno de ellos es la colangiografía retrógrada endoscópica. Este procedimiento está reservado únicamente con fines terapéuticos. En unos inicios se realizaba para establecer diagnósticos. En la actualidad, por el riesgo que puede existir de pancreatitis, perforación, sepsis, muerte, se reserva únicamente con fines diagnósticos, ya que con fines se reserva únicamente para fines terapéuticos, ya que con fines diagnósticos tenemos otros estudios de imagen que nos pueden ayudar a aterrizar, a concretar un diagnóstico, como lo es la colangioresonancia magnética o el ultrasonido endoscópico. Y lo que hacemos en este procedimiento que se llama CEPRE o colangiografía retrógrada endoscópica, a diferencia del endoscopio, este tiene la visión lateral, el endoscopio tiene visión frontal, entonces se entra a ciegas hasta posicionarnos por anatomía enfrente de la papila. Ya aquí, como la visión es lateral, pues ya se ve de frente la papila. Ay, no puse una imagen de esto, pero se canula la vía, la papila, la ámpula de Vater o la papila mayor. Se introducen diferentes dispositivos para evaluar la vía biliar y esto se hace en conjunto con fluoroscopía, ¿no? Porque esta imagen sagital se ve muy bonita, pero esto no es lo que vemos en la CEPRE, lo que vemos nada más es la papila y para ver esto se hace mediante fluoroscopía. Y bueno, el procedimiento se realiza muy frecuentemente en adolescentes con obesidad que cursan con coledocolitiasis. Cada vez es más frecuente la coledocolitiasis o en pacientes que tengan algún cuadro obstructivo, ¿no? Que se manifieste por ictericia, coluria, hipocolia, dolor abdominal. Y con estos dispositivos, en caso de que haya piedrita, pues se pueden extraer sin necesidad de ser más invasivos. Hay otros motivos por los cuales se puede requerir una CEPRE, como es alguna estenosis del conducto pancreático o alguna estenosis del conducto biliar, pues también se pueden poner algún stent, prótesis. Pues. Otro procedimiento que se realiza es la cápsula endoscópica. Anteriormente, en los pacientes que tenían anemia, que tenían diarrea crónica, que tenían hemorragia de origen desconocido o hemorragia de intestino intermedio, pues solamente existía un procedimiento que se llama enteroscopía, pero pues la enteroscopía es el tubo del endoscopio es muy grueso. En niños pequeños, en escolares, no existe la posibilidad de hacer esto, pero afortunadamente ya existe la cápsula endoscópica, la cual consiste en es del tamaño de una pastilla de una amoxicilina, más o menos, pesa 4 gramos y puede tener una o dos cámaras, cámara frontal y cámara lateral. La cápsula se ingiere y va recorriendo todo el tracto digestivo. En la parte de la pared abdominal se colocan estos electrodos que van conectados a una computadora, se ve como un holter, y ahí van mandando todas las imágenes. Y dependiendo de la tecnología de la cápsula endoscópica que ocupemos, es el número de fotografías y el segmento que vamos a evaluar. Entonces, actualmente existen diferentes cápsulas. La cápsula endoscópica inicialmente se surgió para evaluar precisamente el intestino intermedio. Actualmente ya tenemos cápsulas para evaluar esófago. Esta cápsula tiene 2 cámaras, una delantera y una trasera, y manda hasta 14 imágenes por segundo. Entonces, en un segundo podemos tener hasta 28 imágenes porque tiene una cámara frontal y una trasera. La cápsula inicial era esta, la PILCAM, es de intestino delgado,
pesa como 3.7 gramos y mide 3 centímetros por 1 centímetro. Tal vez en niños tan pequeñitos no se la puedan tragar, pero afortunadamente hay dispositivos con los cuales la podemos avanzar hasta la primera porción del intestino, hasta el bulbo, para que de ahí siga caminando solita la cápsula. Este es el dispositivo. No se nota bien, pero aquí va pegada la cápsula, se detiene aquí con una cita y se avanza hacia el intestino. Otra cápsula es la Patency. Esta cápsula solamente es como, a diferencia de las otras cápsulas, solamente explora y nos ayuda para garantizar que la cápsula no se va a quedar atorada o retenida en el escenario de un paciente, por ejemplo, con Crohn, que pudiera tener estenosis. Entonces, si la cápsula avanza, sabemos que se puede dar con seguridad una cápsula normal o, bueno, una cápsula ya diagnóstica, y que no corramos el riesgo de que se quede retenida la cápsula y que después se tenga que intervenir quirúrgicamente. Entonces, esta cápsula Patency es degradable, ¿sí? Si llegara a haber una estenosis, pues ya no hay necesidad de intervenir al paciente. Y la cápsula esofágica y la cápsula de colon, ambas tienen cámara delantera y cámara trasera y mandan hasta 14 imágenes y nos permite evaluar perfectamente el tracto digestivo. Se utiliza mucho en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Para hacer este procedimiento también se requiere una preparación del intestino y del colon. Entonces, es de utilidad en nuestra área en pacientes que tienen anemia y que no sabemos por qué tienen anemia. Aquí les puse un escenario clínico, lo saqué de un artículo. Es de una niña de 14 años de edad, como antecedentes nació de término, sin control prenatal. A los 4 días de vida tuvo un cuadro de obstrucción intestinal, fue intervenida quirúrgicamente. El diagnóstico postquirúrgico fue una duplicación intestinal, vólvulo ileal y atresia ileal. Su evolución postquirúrgica fue favorable. Al año 2 meses, en su evaluación encontraron que tenía anemia de 10 gramos, ¿no? Se consideró que era nutricional y se le dio solamente, se suplementó. En el 2017, a la edad de 8 años, nuevamente llega al hospital por anemia severa de 3.8 gramos. Se le hicieron estudios de endoscopía, colonoscopía, y lo que diagnosticaron era que había solamente Helicobacter pylori. Le dieron tratamiento de erradicación, se hospitalizó, se transfundió y estuvo en estudio. Sin embargo, la paciente persistió nuevamente con anemia, por lo que aquí el escenario, de acuerdo a ese escenario, era obligatorio hacer una cápsula endoscópica. Y esta es la cápsula endoscópica. Ancilostoma duodenale, y era el motivo de la anemia persistente de esta niña. Entonces, recuerden, en anemia, cuando tengamos panendos y colonos negativa, obligatorio hacer cápsula endoscópica. Estas fotos no corresponden, no encontré las mías, pero vi a una paciente, una gemelita con síndrome de Down, que tuvo a los 8 o 9 meses una invaginación intestinal, fue tratada, se fue de alta y como a los 5 años empezó con anemia y presencia de hematoquesia. Estuvo hospitalizada, se transfundía y todos los estudios salían negativos, ¿no? En esta paciente le hicieron gamagrama para mucosa gástrica ectópica, que sirve para orientarnos al diagnóstico de divertículo de Meckel, y tuvo 4 gamagramas, todos salieron negativos. Entonces, en esta niña se le hizo la cápsula endoscópica y se observó lo mismo que ven aquí, 2 lúmenes. Se diagnosticó ya un divertículo de Meckel. Aquí el cirujano en ese momento pues no se atrevió a operarla porque ya tenía 4 gamagramas previos sin evidencia de divertículo de Meckel. Entonces, es otra utilidad de la cápsula endoscópica. Este es un síndrome que ven muy frecuentemente los dermatólogos. Es síndrome del nevo azul. Son malformaciones vasculares que se presentan en todo el tracto digestivo. Y la cápsula endoscópica nos sirve para ver de qué sitio está sangrando, ya que cuando se descargan las imágenes tenemos la oportunidad de saber si es yeyuno, proximal, medio, distal o si es íleon, ¿no? Aquí vemos una lesión de estas de Blueberry
Y bueno, cuando tienen datos de mal pronóstico o riesgo de sangrado, se tienen que extirpar. ¿Ya terminaron de comer? Bueno, puse prácticamente lo más importante de lo que es la utilidad de la endoscopía. Hay muchas más imágenes. Tengo varias que guardé también que no las encontré para esta clase, pero hay infinidad de utilidad de la cápsula endoscópica, de la endoscopía, de la colonoscopía. La CEPRA está muy reservada solamente para otorgar algún tratamiento a la vía biliar. Muchas gracias y quisiera que me comentaran sus dudas o sus comentarios.